Si quieres hacerte rico, necesitas una idea, mucho trabajo y un poco de suerte. Sin embargo, si quieres ser realmente rico más allá de cualquier comprensión, entonces necesitas encontrar una religión. Basta mirar la riqueza inimaginable del Vaticano. El Vaticano y la Iglesia Católica. El Vaticano, sede de la Iglesia Católica Romana, ha sido asociado durante mucho tiempo con la opulencia y la extravagancia. Desde su impresionante arquitectura hasta sus preciadas colecciones de arte, el estado de la Ciudad del Vaticano ha capturado la imaginación de millones. Sin embargo, detrás de su grandeza se esconde una historia llena de complejidades financieras, controversias y políticas cuestionables. La historia de la Iglesia Católica está llena de altibajos, momentos de unidad y discordia, y una diversa gama de seguidores repartidos por todo el mundo. Con 1.000 millones de seguidores en todo el mundo, el catolicismo es la denominación cristiana más grande. Sus seguidores se encuentran prácticamente en todos los rincones del mundo, trascendiendo fronteras, culturas e idiomas, desde metrópolis bulliciosas hasta pueblos remotos. La presencia del catolicismo es evidente en la vida de millones de personas. Los núcleos del catolicismo históricamente se han centrado en Europa, particularmente en países como Italia, España, Francia y Polonia. Sin embargo, la fe ha experimentado un crecimiento y una adaptación notables a lo largo de la historia, encontrando terreno fértil en nuevas tierras durante la era de la exploración y los esfuerzos misioneros desde América Latina hasta Filipinas. La Iglesia Católica ha tocado las vidas de millones. La expansión del catolicismo ha sido un fenómeno multifacético, no se ha limitado únicamente a las conquistas históricas o los esfuerzos misioneros. Un papel fundamental y a menudo subestimado en la difusión de la fe a nuevas tierras ha sido desempeñado por la migración, tanto voluntaria como forzada. A lo largo de la historia, se han formado comunidades católicas robustas y vibrantes en lugares tan diversos como Estados Unidos, Canadá, Australia y varias partes de Asia. Estas comunidades han sido impulsadas por el movimiento de personas que buscan nuevas oportunidades o que escapan de la agitación en sus países de origen, llevando consigo sus creencias y prácticas religiosas. El catolicismo ha demostrado una notable capacidad de supervivencia en un mundo en constante cambio, y su mayor arma es la adaptabilidad. A diferencia de otras religiones importantes, el catolicismo ha demostrado una notable capacidad para combinar sus prácticas con las tradiciones y creencias locales. Esta capacidad de adaptación permite que la fe resuene en poblaciones diversas, proporcionando una sensación de continuidad y familiaridad al tiempo que incorpora costumbres y expresiones de culto locales. En otras palabras, el catolicismo ha demostrado que no importa cómo las personas elijan expresar su fe, siempre y cuando mantengan su compromiso con la religión. En este sentido, la regla número 1 para la expansión de una religión podría ser: no interfieras con las tradiciones locales, sino más bien busca una manera de integrarlas y obtener beneficios de ellas. Este enfoque ha permitido al catolicismo prosperar en una variedad de contextos culturales y geográficos. La maquinaria financiera del Vaticano. No se llega a ser la religión más rica del mundo únicamente basándose en la buena fe. Para asegurar que los dólares, los aromas y los tesoros sigan fluyendo a lo largo de los siglos, se necesita un sistema financiero sólido y bien estructurado. Entonces, surge la pregunta: ¿cómo es que la Santa Sede ha logrado acumular una riqueza tan extraordinaria? Bueno, la respuesta no es un misterio divino, sino un resultado de varios factores financieros. Para comenzar, el Vaticano se financia en gran medida a través de donaciones de fieles individuales y generosas instituciones. Como bien dice el dicho, en caso de duda, pasa el plato de colecta. Parece que la congregación fiel está más que dispuesta a contribuir con su dinero arduamente ganado para apoyar los esfuerzos de la Iglesia. Pero las donaciones son solo una parte de su ingreso. El Vaticano también se aventura en el mundo de las inversiones. Así es, has oído bien. ¿Quién hubiera pensado que personas vestidas con túnicas extravagantes y sombreros llamativos resultarían ser expertos financieros? Puede parecer sorprendente, pero es cierto. La mayor parte de la inmensa riqueza del Vaticano proviene precisamente de su bien organizada cartera de inversiones. Estos hombres de fe han demostrado ser también hombres de finanzas,
logrando que los fondos de la Iglesia se multipliquen a través de inversiones estratégicas y bien planificadas. Es posible que ahora se esté preguntando exactamente en qué tipo de inversiones se ha diversificado el Vaticano. Bueno, poseen una variedad de activos en muchas categorías diferentes. Parece que el Vaticano ha tomado en serio el consejo de diversificar su cartera celestial, invirtiendo en todo, desde bienes raíces hasta acciones en diversas empresas. Y por supuesto, nunca está de más tener algunas conexiones divinas en el camino. Además de sus inversiones, no olvidemos mencionar las diversas actividades comerciales que realiza el Vaticano. Sí, la Santa Sede tiene algunas operaciones comerciales bastante interesantes bajo su control. Desde operar museos que atraen a turistas de todo el mundo hasta vender artefactos y recuerdos religiosos, han encontrado formas únicas y creativas de convertir la devoción en un flujo constante de ingresos. ¿Quién hubiera pensado que la clave del éxito financiero podría estar escondida en las profundidades de una tienda de recuerdos en la Plaza de San Pedro? Gracias a todas estas empresas y esfuerzos de inversión, el Vaticano se ha convertido en uno de los países más ricos del mundo. De hecho, se sitúa en el puesto 18 en términos de PIB per cápita, con un asombroso total de $21.198. Ciertamente, no hay mucha gente viviendo en este pequeño país, pero incluso así, lograron recaudar alrededor de $770 millones en ingresos solo en 2021. Pero, a pesar de todo, ese no es el activo más grande de la Iglesia Católica. No, su activo más valioso es algo que no se puede medir en términos monetarios. Es su propiedad, su herencia y la fe de millones de creyentes en todo el mundo. Propiedades del Vaticano. El Vaticano posee más tierra de la que se puede imaginar con un aspersor de agua bendita. Con vastos activos inmobiliarios repartidos por todo el mundo, es seguro decir que el Vaticano es el propietario definitivo de la tierra. Hazte a un lado, Donald Trump. Y aunque muchos multimillonarios tienen algunas tierras oscuras y una o dos megamansiones, el Vaticano en realidad posee algunos de los edificios más famosos del mundo. Entre ellos se encuentra el San Basílica de San Pedro, en el centro de la ciudad del Vaticano. Es la iglesia cristiana más grande del mundo y el templo de fe más famoso a la par de la Meca. Sin embargo, a diferencia del lugar santo musulmán, la Basílica de San Pedro se considera una obra maestra de la arquitectura renacentista y prácticamente no tiene precio. Y si hablamos de obras maestras, la Capilla Sixtina también se encuentra entre las pertenencias del Vaticano. El Templo de la Fe es famoso por los frescos del techo pintados por Miguel Ángel, incluida la icónica creación de Adán. Tampoco se puede perder el Palacio Apostólico. Es la residencia oficial del Papa e incluye varios apartamentos papales, capillas y oficinas administrativas. Bueno, después de todo, el Vaticano no oculta que esto es un palacio. Sin embargo, la más importante y sin duda la más valiosa de todas sus propiedades es la Biblioteca Vaticana. Es una de las bibliotecas más antiguas del mundo y contiene una amplia colección de manuscritos, libros y documentos históricos. En cierto modo, es la historia de la civilización humana recopilada a través de los siglos a partir de una organización eterna. El Vaticano, además de ser hogar de algunas de las obras maestras arquitectónicas más magníficas de la nación, ejerce también el control sobre un número de propiedades internacionales de gran relevancia. Como es de esperar, la mayoría de estas están situadas en Italia, lo cual es ciertamente irónico, considerando que, a pesar de su proximidad geográfica, el Vaticano es un estado independiente. Entre estas propiedades destaca Castel Gandolfo, un pintoresco lugar situado a unos 24 kilómetros al sureste de Roma. Este sitio, conocido por su belleza natural, sirve como la residencia de verano del Papa y cuenta con amplios jardines y unas vistas impresionantes al lago Albano. Como uno podría esperar, el Vaticano posee una cifra que supera el 1.000.000 de iglesias alrededor del mundo. Sin embargo, hay algunas que se destacan por su importancia, como la Basílica de San Juan de Letrán, la Basílica de Santa María la Mayor y la Basílica de San Pablo Extramuros. Además, la Santa Sede mantiene relaciones diplomáticas con varios países a través de las nunciaturas apostólicas, que son, en esencia, embajadas del Vaticano. Cada nunciatura incluye un edificio o residencia
que sirve como el hogar del representante papal. En total, hay 116 de estas nunciaturas diseminadas en todo el mundo. Sin embargo, las propiedades más impresionantes en el portafolio internacional del Vaticano son, sin duda, los palacios papales. Aparte de Castel Gandolfo, el Papa tiene acceso a numerosos palacios y residencias en diversos lugares, incluyendo el Palacio Apostólico de Letrán y el Palacio Papal de Aviñón en Francia. Estos palacios se utilizan principalmente para fines religiosos, administrativos y diplomáticos. A pesar de que rara vez se utilizan como hogares personales, están llenos de decoraciones lujosas, muebles opulentos y preciosas obras de arte. El valor de la colección de propiedades del Vaticano es inconmensurable en términos monetarios. Sin embargo, si se me pidiera hacer una estimación, diría que supera con creces los 50.000 millones de dólares. La Iglesia y los impuestos. Los impuestos. Son una constante en la vida que es tan inevitable como la muerte. Excepto, por supuesto, si eres el Vaticano. Sí, la Santa Sede ha mantenido una relación verdaderamente fascinante e intrigante con las autoridades fiscales a lo largo de su extensa historia. Hay un viejo refrán que dice que el dinero no puede comprar la felicidad, pero al parecer, en algunos casos, sí puede comprar ciertas exenciones fiscales. En tiempos pasados, el Vaticano demostró una habilidad especial para esquivar el largo y omnipresente brazo del recaudador de impuestos. Gracias a su estatus de Estado soberano, logró asegurarse algunos beneficios dignos de los cielos, como las mencionadas exenciones fiscales. Además, no había un gobernante que estuviera lo suficientemente desquiciado como para intentar cobrar impuestos a la única entidad que tenía el poder de excomulgarlos de la fe, desatando así legiones de fanáticos religiosos que defenderían a capa y espada las tierras y riquezas de la Iglesia. Sin embargo, la exención de impuestos no es el secreto más grande detrás de la inmensa riqueza del Vaticano. Las infames indulgencias representan el mayor triunfo de la Iglesia católica en el ámbito financiero. La venta de indulgencias se convirtió en el santo grial para la generación de ingresos de la Iglesia. ¿Quieres evitar el purgatorio y dirigirte directamente a las puertas del cielo? Simplemente abre tu billetera y deja que las monedas fluyan como el agua bendita en los bautismos. El plan original era un modelo de pago para ganar y, ciertamente, logró que las campanas de la caja registradora del Vaticano sonaran con fuerza. Como uno podría imaginar, algunos de los países que no tienen una mayoría católica no estaban precisamente contentos de ver a la Santa Sede disfrutando de beneficios gratuitos, mientras que todos los demás tenían que aportar su contribución justa. Por ello, intentaron imponer un impuesto sobre las propiedades de la Iglesia. Los países se posicionaron argumentando que la Iglesia debía contribuir con su parte justa al sistema tributario, como cualquier otro ciudadano o institución. El Vaticano, sin embargo, reclamó exenciones basándose en su estatus tanto religioso como soberano. Esta es una batalla que desdibuja la línea entre las finanzas terrenales y la intervención divina, añadiendo un elemento de complejidad al debate. En última instancia, la relación entre el Vaticano y los países europeos en lo que respecta a los impuestos es un debate en curso que sigue sin resolverse. Es un testimonio de la naturaleza en constante evolución del panorama financiero de la Iglesia y de la danza intrincada entre los asuntos espirituales y mundanos. A lo largo de los años, la Iglesia Católica ha tomado algunas medidas significativas para dificultar el pago de impuestos. El mayor paso en este sentido fue, sin duda, el establecimiento de la Ciudad del Vaticano como una entidad independiente. Este acto fortaleció aún más su posición y demostró la habilidad de la Iglesia para navegar en las aguas turbulentas de la política y las finanzas globales. El nacimiento de la Ciudad del Vaticano y la nobleza bancaria. La historia comienza en 1929 con la firma del Tratado de Letrán entre la Santa Sede e Italia. Este tratado marcó el final de años de negociaciones y disputas entre el Vaticano y el gobierno italiano. El Santo Acuerdo concedió al Vaticano la independencia y lo estableció como Estado soberano. Entonces, ¿cómo acabó el Vaticano con su propio pequeño terreno? Bueno, fue el resultado de unas divinas negociaciones inmobiliarias. El tratado concedió al Vaticano una parte importante de la colina del Vaticano, incluida la icónica Basílica de San Pedro y los jardines del Vaticano.
fue como ganarse la lotería de las adquisiciones de propiedades y así nació la Ciudad del Vaticano, un enclave de 44 hectáreas que se convertiría en el centro espiritual y administrativo de la Iglesia Católica. Es como dijo el Vaticano: puede que no tengamos el reino más grande, pero lo convertiremos en el más sagrado de la tierra. Como cualquier estado independiente, la Ciudad del Vaticano necesitaba poner en marcha algunas instituciones y desde entonces se hablaba predominantemente de las riquezas del Vaticano. El Banco Central es un ejemplo obvio. Es como cualquier banco central pero con un nombre más elegante: Instituto para las Obras de Religión. Establecido en 1942 durante la Segunda Guerra Mundial, el Banco del Vaticano fue creado para administrar los activos financieros de la Iglesia y brindar servicios bancarios. A lo largo de los años, el Banco del Vaticano ha atraído su parte de atención e intriga, desde acusaciones de cuentas secretas hasta escándalos financieros. Ha tenido su santa cuota de controversias. ¿Pero qué pasa con la nobleza bancaria? Bueno, se refiere a las personas que han ocupado puestos influyentes dentro del Banco del Vaticano. Estas figuras no eran solo banqueros, sino también asesores y administradores de los intereses financieros de la Iglesia. Es como una junta directiva divina con el Papa como máximo director ejecutivo. A lo largo de la historia, el Banco del Vaticano se ha visto envuelto en diversas alianzas políticas y financieras. Durante la Primera Guerra Mundial, se dice que el Vaticano se benefició alquilando propiedades a fabricantes de armas. Además, el banco jugó un papel importante en la financiación de las potencias del Eje durante la Segunda Guerra Mundial. La relación entre el Vaticano y Alemania durante la Segunda Guerra Mundial fue compleja. Si bien la Iglesia no respaldó explícitamente las acciones de la Alemania nazi, algunos argumentan que adoptó una postura más neutral para proteger sus intereses. Sin embargo, es importante señalar que también hubo miembros individuales de la Iglesia que resistieron activamente al régimen nazi. Bueno, para ser honesto, los católicos tampoco son grandes admiradores de los judíos, así que tenían algo en común con el loco del bigote gracioso de Berlín. Entonces, sí, ofrecer desde el sufrimiento suena correcto cuando se trata de la Iglesia Católica. Esta colaboración con los regímenes nazi y fascista en Europa, sin embargo, está lejos de ser la única controversia que rodea a la Iglesia Católica. Actividades ilícitas y escándalos. En el corazón de la ciudad eterna, Roma, se encuentra el Vaticano, un lugar donde residen los muros sagrados que han sido testigos de la historia. Entre estos muros, donde los ángeles cantan con melodías celestiales y las oraciones son susurradas con devoción y fe, se han desatado más de un escándalo y drama divino que han sacudido los cimientos mismos de la Iglesia. Sin embargo, no debemos temer, porque la redención es un tema clave en la fe católica, y el Vaticano, a pesar de su santidad, no ha sido inmune a la búsqueda de reconstruir la confianza y buscar el perdón. Después de todo, cuando tienes conexiones con el cielo, ningún pecado es tan grande que no pueda ser perdonado, y cada caída es simplemente una oportunidad para levantarse de nuevo. En los rincones más oscuros y olvidados de la historia, ha habido susurros y rumores de actividades ilícitas dentro del Banco del Vaticano que se cuentan como historias de terror en las noches oscuras. Es como si la Iglesia tuviera su propia misión secreta, completa con operaciones clandestinas y transacciones misteriosas, escondiéndose detrás de su fachada de santidad. Quizás tomaron la frase «Dios obra de maneras misteriosas» demasiado literalmente, y la interpretaron como una invitación a operar en sombras y secretos. Los rumores de lavado de dinero e irregularidades financieras circulaban por el Banco del Vaticano como un viento frío, provocando oleadas de preocupación y desconfianza tanto entre los fieles como entre los escépticos. Como puedes imaginar, esto no ayudó en un mundo que se inclina cada vez más hacia el agnosticismo y la incredulidad. Sin embargo, gracias a Dios que había confesionarios cerca, listos para recibir a los pecadores y ofrecer palabras de consuelo y perdón. Porque al final del día, la Iglesia, al igual que sus fieles, es una entidad en constante busca de redención y perdón. En los últimos tiempos, el Vaticano ha estado plagado de escándalos que han arrojado una sombra oscura sobre la autoridad moral de la Iglesia.
Los incidentes, que van desde graves acusaciones de sacerdotes que lastimaban a niños hasta casos de mala gestión financiera y administrativa, han llevado a la Iglesia a enfrentarse a una crisis de confianza inmensa. Esta serie de infortunios fue una llamada de atención crucial para el Vaticano, un recordatorio firme de que ni siquiera las instituciones más veneradas y sagradas son inmunes a los fallos y fracasos humanos. El golpe más duro, y que aún resuena en las iglesias católicas de todo el mundo, fueron las acusaciones de abuso infantil. Estos casos de abuso sexual de menores implicaban a sacerdotes, y también se alegaba que hubo encubrimientos de estos hechos por altos mandos dentro de la Iglesia. Lo más alarmante y devastador fueron las amenazas indirectas contra aquellos valientes denunciantes y periodistas que se atrevieron a desenterrar los trapos sucios del Vaticano. Estos escándalos le costaron al Vaticano no solo en términos monetarios, sino también en la pérdida de la confianza de muchos fieles. Varios individuos fueron expulsados de la Iglesia debido a su descarado abuso de poder. Sin embargo, en medio de esta tormenta de controversia y desconfianza, surgió una figura de esperanza, el Papa Francisco. Con una determinación inquebrantable, ha intentado reconstruir la reputación de la Iglesia y restaurar la fe en su liderazgo, mostrando un camino hacia la redención y la renovación para la Iglesia católica. El Papa Francisco y la reconstrucción de la reputación. Bajo la firme y decidida dirección del Papa Francisco, la Iglesia del Vaticano llevó a cabo una serie de reformas significativas y necesarias con el objetivo de prevenir la repetición de futuros escándalos y para promover y fomentar una cultura de integridad y responsabilidad. Con un enfoque renovado en la transparencia absoluta, una rendición de cuentas sin excepciones y un compromiso renovado y profundo con las enseñanzas fundamentales de Cristo, el Papa Francisco se embarcó en una misión de gran alcance para curar las heridas del pasado y lograr un cambio significativo y duradero dentro de la Iglesia. En resumen, el Papa Francisco declaró con audacia que su objetivo era restaurar la grandeza del Vaticano. Sin embargo, la autenticidad y la piedad de esta resolución pueden parecer un poco cuestionables, ya que el principal catalizador del cambio en la Iglesia no se produjo a raíz de los múltiples escándalos que sacudieron su fundación y el dolor infligido a niños inocentes, sino solo después de que el Vaticano experimentó una pérdida financiera masiva como resultado directo de estas crisis. Como si quisiera reforzar mi punto, el Papa Francisco no solo inició una reforma masiva en la moral y la ética de la Iglesia, sino que también puso en marcha cambios profundos y de largo alcance en las finanzas de la Iglesia, lo que demuestra que su objetivo de reforma era tanto moral como financiero. La Iglesia se encontró en una posición en la que tuvo que navegar cuidadosamente por el delicado equilibrio entre garantizar su sustento financiero y evitar cualquier apariencia de irregularidad. Era como caminar sobre una cuerda floja, tratando de recaudar fondos suficientes para mantener sus operaciones sin correr el riesgo de caer en el abismo de la sospecha y la desconfianza pública. En este proceso, se desempolvaron las cajas de donaciones que habían quedado en el olvido, se iniciaron campañas de recaudación de fondos y se animó a los fieles a contribuir generosamente a la misión de la Iglesia. Afortunadamente, por ahora, la Iglesia no ha sentido la necesidad de recurrir a métodos como iniciar un programa de televangelismo para recaudar fondos. Sin embargo, en este mundo en constante cambio, nunca es demasiado pronto para hundirse aún más en la desesperación o la necesidad. A pesar de los desafíos, de manera lenta pero segura, el Vaticano comenzó a recuperar parte de la credibilidad que había perdido en el pasado. Las donaciones comenzaron a fluir nuevamente hacia la Iglesia, un testimonio del renovado interés y fe de los fieles en su misión. Muchos encontraron consuelo y esperanza en el liderazgo compasivo y humilde del Papa Francisco, un líder que ha demostrado un compromiso inquebrantable con la causa de la Iglesia y su gente. El Vaticano hoy. En los últimos años hemos presenciado un notable avance del Vaticano hacia la transparencia financiera y la rendición de cuentas. En la actualidad, se hacen públicos informes financieros anuales, los cuales ofrecen una visión pormenorizada de las fuentes de ingresos y la asignación de fondos. Estos informes, sin duda alguna, representan un importante paso adelante y ponen de manifiesto un compromiso firme con la transparencia y la rendición de cuentas.
Aún así, no existe escándalo lo suficientemente grande o desastroso que haga que el Vaticano contemple la posibilidad de renunciar a sus exenciones fiscales. ¿Puede alguien imaginar la carga financiera que representaría si tuvieran que pagar impuestos a millones de iglesias alrededor del mundo? ¿Cómo podrían reponer su inmensa riqueza y mantener su posición de liderazgo en el ámbito de la moralidad? A pesar de que las donaciones y las organizaciones benéficas se han normalizado, circulan especulaciones de que el Vaticano puede continuar operando en la sombra a través de su principal fuente de ingresos, sus inversiones, entidades comerciales y el Banco del Vaticano. Estos canales han permitido al Vaticano acumular una riqueza verdaderamente inimaginable, que le permite disfrutar de un lujo sin igual. Además, la práctica de aceptar donaciones de personas que apenas pueden permitirse comer plantea serias cuestiones éticas. Sin embargo, a pesar de todas estas controversias, al menos pueden presumir de tener algunas posesiones brillantes para mostrar al mundo. Lujo y opulencia divinos. Cuando se trata de lujo y opulencia, la Iglesia Católica ha demostrado una y otra vez que sabe cómo montar un espectáculo inolvidable. Desde deslumbrantes catedrales que tocan el cielo hasta invaluables obras de arte que resplandecen con historia y cultura, los tesoros que albergan las iglesias católicas podrían hacer sonrojar de envidia incluso al rey Midas. Las decoraciones de estas iglesias son claras muestras de este lujo. Cada templo, cada santuario, está meticulosamente adornado con detalles dorados y ornamentales. Pero, entre todas ellas, ninguna puede compararse con la majestuosidad de la Basílica de San Pedro, ubicada en la propia ciudad del Vaticano. Visitar la Basílica de San Pedro es como entrar en el mismísimo Fuerte Knox. Sin embargo, aquí el oro no se encuentra en ladrillos, sino que cuelga de las paredes y techos dentro de los sagrados salones del Vaticano. En cada rincón, en cada grieta, encontrarás un tesoro escondido de obras maestras artísticas. Desde magníficas piezas de Miguel Ángel hasta impresionantes frescos en la Capilla Sixtina, desde invaluables esculturas hasta tapices intrincados y detallados, la colección de la Iglesia es un testimonio vivo de la belleza de la creatividad humana. Es como tener una galería de arte tan maravillosa que a cualquier curador le flaquearían las rodillas solo con la idea de poder apreciarla de cerca. Pero no nos olvidemos de las relucientes joyas que adornan al clero. Obispos y cardenales de la Iglesia, a menudo en túnicas y accesorios extravagantes que incluyen mitras ornamentadas y cruces pectorales con incrustaciones de piedras preciosas, son otro claro ejemplo de la opulencia que puede alcanzar la Iglesia Católica. Si piensas que eso es asombrosamente lujoso, entonces no deberías poner tus ojos en las reliquias del Vaticano. La Iglesia posee una vasta colección de artefactos sagrados que abarca desde fragmentos de la cruz verdadera hasta prendas de vestir que fueron usadas por los santos. Es como si se tratara de un divino museo lleno de reliquias antiguas donde los fieles pueden maravillarse al tener contacto real y tangible con su fe. Sin embargo, la muestra de ostentación más impresionante de todas combina todos estos elementos en uno solo. Se trata del cayado pastoral del Papa Gregorio el Grande, una auténtica obra de arte en sí misma. Este bastón, tradicionalmente hecho de madera, está decorado con intrincados tallados y adornos. Su diseño tiene la forma de un cayado de pastor, lo cual es un símbolo que representa el papel del Papa como el guía espiritual de la Iglesia Católica. Además, el cayado está embellecido con metales preciosos y brillantes diamantes, lo que lo convierte en una de las posesiones más valiosas y preciadas del Vaticano. Pero incluso con toda esta opulencia, el Vaticano aún tiene lecciones que aprender sobre el lujo de la familia real británica. Después de todo, el rey también es la cabeza de una religión, y ellos llevan el lujo a otro nivel completamente diferente. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.